días, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana les estamos dando una cordial bienvenida a su programa Palabras de Vida. Un programa basado en las Santas Escrituras y preparado especialmente para ti que necesitas un mensaje de esperanza y gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana a través de Facebook Live y conducido por el hermano Jonathan Ontiveros. Le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la levadura. Y es que en Mateo 16:6 encontramos una declaración muy interesante y muy importante acerca de Cristo Jesús y por supuesto acerca de la levadura. Y dice de la siguiente manera. Mateo 16:6 nos dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Sabe, mi querido hermano, Jesús hizo esta declaración a sus discípulos. Qué raro, es como decir, cuidado con la levadura. ¿Qué puede significar? Pues los discípulos creyeron que Cristo Jesús estaba hablando acerca del pan. Después comprendieron que hablaba de la doctrina o de las enseñanzas tanto de los fariseos como de los saduceos. Sabe, mi querido hermano y amigo, la levadura es una sustancia que produce fermentación, por ejemplo, en el pan o en la cerveza. En la Biblia regularmente se usa como un símbolo de algo malo. Uno de los requisitos que tenía el pueblo de Israel antes de celebrar alguna fiesta es que el pan con levadura no se debía comer antes de la Pascua, por ejemplo. Y esto era penado con la muerte. Y bueno, mis queridos hermanos y amigos, simbólicamente debemos estar limpios de todo pecado para acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos perdona y cubre nuestros pecados y de esa manera podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios con nuestros pecados porque inmediatamente caeremos o caeremos muertos. Bajo pena de muerte no se puede uno acercar a Dios con pecados. Tenemos que ir primeramente a Cristo Jesús. Sabe, mi querido hermano y mi querido amigo, en Mateo 13:33 hay una declaración muy interesante de Cristo Jesús acerca de la levadura. Acabamos de decir que regularmente se utilizaba la levadura como un símbolo de maldad, como un símbolo de pecado, como un símbolo de una doctrina mala o errónea. Pero aquí en Mateo 13:33 Jesús utiliza la levadura de otra manera. Vamos a ir rápidamente. Jesús también usó la siguiente ilustración. Mateo 13:33. El reino de los cielos es como la levadura que utiliza una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Aquí podemos ver que Jesús está diciendo que su reino, que el reino de los cielos es como una mujer que hizo pan y que puso una pequeña porción de levadura a esa masa. Si nosotros conocemos la acción que produce la levadura con la masa, sabemos que engrandece, lo hace más grande la masa. Yo creo que todos hemos cocinado alguna vez pan o hemos visto ese proceso de cómo una pequeña porción de harina con levadura hace un pan grande. Entonces, aquí Cristo Jesús estaba diciendo que su reino era como esta mujer que le puso levadura a ese pan, se engrandeció. En este caso, la mujer está representando la iglesia y la levadura está representando a una enseñanza. Y esa enseñanza haría crecer, haría engrandecer el reino de los cielos. Pero probablemente las doctrinas erróneas que estaban siendo introducidas a la iglesia por el enemigo. ¿Sabe? Hay algo interesante. En Mateo 16:6, Jesús habla de los fariseos y de los saduceos. Pero en Marcos 8:15 también Cristo Jesús incluye a los herodianos. Ahora vemos a estos 3 grupos, los saduceos, los fariseos y los herodianos. Si vemos este número 3, podemos encontrar o encontraremos algo muy interesante. Los saduceos, los fariseos y los herodianos tenían enseñanzas poco distintas, tenían algunas enseñanzas un poco extrañas, pudiéramos decir. Y vamos a estudiar un poquito acerca de cada uno de ellos. Vamos a ver rápidamente.
Y antes de entrar a ver cada uno de los grupos, quiero que leamos Mateo 16:12. Mateo 16:12 dice: entonces al fin comprendieron, o sea, los discípulos comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Ahí está lo que estábamos diciendo hace un momento. Eran enseñanzas raras, enseñanzas que pues no eran verdad, enseñanzas que en lugar de llevar a un solo camino, pues los desviaban por otros caminos que no los llevarían, por supuesto, a la vida eterna. Pero veamos rápidamente acerca de estos tres grupos: los saduceos, los herodianos y los fariseos. Bueno, los saduceos era este grupo, podríamos decir, modernista. Eran religiosos. Muchos de ellos eran sacerdotes, tenían puestos, por supuesto, de influencia y de autoridad, pero no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus o en el Espíritu Santo. No creían en la vida después de la muerte, ni en nada sobrenatural. Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchos saduceos dentro de la iglesia. Hay muchas personas que no creen en ciertas cosas o ciertas enseñanzas que la palabra de Dios enseña. Aunque estas personas eran muy religiosas, estaban dispuestas a matar al Cristo si se interponía en sus planes. Y hoy en día hay gente tan religiosa que está dispuesta a matar la enseñanza de Cristo, a volver a matar a Cristo, con tal de que su enseñanza, su doctrina, no sea quitada o no sea removida. Esos eran los saduceos. El segundo grupo eran los herodianos. Este grupo era un grupo político religioso. Hoy en día también podemos ver que hay grupos políticos religiosos. Y pues el nombre de esta secta, pues pudiera usted causarle alguna impresión o traerle un nombre o un personaje de la Biblia a su mente: herodianos. Bueno, estos herodianos no se oponían al gobierno romano. Ellos querían la coexistencia pacífica, o sea que los dos gobiernos, tanto el de la iglesia como el gobierno político, pues vivieran juntos y vivieran pacíficamente, o sea que no se pelearan, como lo que tristemente hoy en día, por ejemplo, se vive en muchos países del mundo entero. Hay países que, en Estados Unidos, por ejemplo, la política y la religión, aunque ellos tienen una ley, tienen una constitución que dice que deben de estar separados, hoy en día, tristemente, la iglesia y la política están más juntos que nunca. Pudiéramos poner a Estados Unidos dentro de los herodianos. Bueno, este grupo de estos personajes eran seguidores de Herodes. Por supuesto, era Herodes el Grande. Él había construido un templo para los judíos. Imagínense, hermano, que venga un personaje, un sicario, un ladrón, una persona mala, y le construye a usted y a su iglesia un templo nuevo. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Por supuesto, lo van a ver como un salvador, como alguna persona tan buena, ¿verdad? Bueno, este personaje, este Herodes, les construyó a los judíos un templo que duró 40 años para levantarlo. Y por supuesto, si duró 40 años, pues también fue muy costoso. Pero también el mismo Herodes había construido un templo de mármol en Cesarea de Filipo para dedicarlo a Augusto César, el emperador. O sea que Herodes era un hombre que quería la aceptación tanto de los judíos y la religión como del gobierno y la política. Bueno, este Herodes era un hombre de pasiones violentas. Él mató a su cuñado, a su esposa, a 3 de sus hijos, a 45 miembros del Sanedrín y a muchos otros más. Y por supuesto, se recuerda más por la matanza de los niños cuando Cristo Jesús nació. Él, Herodes el Grande, usó a la iglesia para sus propósitos egoístas. En este respecto, tristemente, hay muchos herodianos hoy en día. Hay muchas personas, tristemente, que utilizan a la iglesia para su beneficio personal. Piensa en esto, mi querido hermano. Y bueno, el tercer grupo del cual Cristo Jesús habló eran los fariseos. Este era el grupo más respetado en los tiempos de Cristo Jesús. Ellos eran muy estrictos en sus observancias religiosas, eran ortodoxos en sus creencias, o sea que eran derechitos. O sea, si decían no comer, ellos no comían. Si decían no hablar, ellos no hablaban. O sea, tomaban al pie de la letra rectamente cada una de las enseñanzas y sus creencias. Ellos eran estrictos en la letra de la ley. Así como comas y puntos y diéresis de todo, ellos así lo enseñaban y así lo hacían.
pero tristemente ignoraban sus principios básicos. Sabemos que una es la ley y otra es la interpretación de la ley. Un ejemplo rápidamente, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, si usted la estudia se va a encontrar que cuando la interpretamos, los primeros 4 mandamientos hablan acerca del amor hacia Dios y los siguientes 6, los últimos 6, hablan acerca del amor al prójimo. Esa es la interpretación, lo que tristemente los fariseos no veían en esa ley. Ellos veían que decían no matarás, no harás esto, no al otro, pero ellos lo aplicaban tal y como estaba. No se ponían a meditar o a interpretar lo que la ley realmente les estaba diciendo. Amor a Dios y amor al prójimo, por supuesto. Ellos ignoraban tristemente esos principios básicos. Ellos creían en lo sobrenatural. Ellos creían en los milagros, por supuesto, pero lo creían todo en el pasado. O sea, y eso ya era en aquel entonces, hoy ya no sucede. Eran buenos diezmadores. ¿Y cuántos pastores hoy en día se alegrarían de tener como miembros de su iglesia a estos fariseos? Bueno, la evaluación de Cristo fue: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo encontramos en Mateo 5:20. A pesar de que ellos tenían cosas malas, a pesar de que ellos eran muy rectos, a pesar de que ellos no veían la interpretación de la ley, no veían el espíritu de la ley, Cristo Jesús dijo que si nosotros no tuviéramos la justicia de ellos, o no fuera nuestra justicia mayor que la de ellos, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, es que Cristo Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos hoy en día, tristemente, honramos a Dios solamente de palabras, solamente de labios para afuera, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios? La levadura de los fariseos es la hipocresía. Dios, mi querido hermano y amigo, odia la hipocresía. Fue el blanco de las represiones más fuertes del Señor. Si usted se da cuenta y estudia, los fariseos siempre estaban ahí, en temas de debate, en temas de pleitos, vamos a decir, con Cristo Jesús, siempre estaban ahí. Y Cristo Jesús siempre los estaba reprendiendo, no porque ellos fueran malos, sino porque Él quería sacar lo bueno de ellos, que ellos enseñaran realmente lo que ellos tenían de bueno y no lo que ellos tenían de malo. Así que tengan cuidado, mi querido hermano, cuídese de toda forma de hipocresía. Podemos resumir que la levadura de los saduceos era la incredulidad. No sea incrédulo, mi querido hermano. Podemos decir que la levadura de los herodianos era la mundanalidad. No sea mundano, mi querido hermano. Y podemos también decir que la levadura de los fariseos era la hipocresía. No sea usted hipócrita. Pida a Dios que le escudriñe su corazón hoy y que le quite toda clase de levadura. Tenga cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, hagan lo que dice el apóstol Juan en su libro, capítulo 4 y versículo 24. Pongámonos a adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Que el Señor le bendiga. Me despido con las palabras de Filipenses 4:7 y la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.